Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les saludamos de parte de Perspectiva Siglo XXI, agradeciéndoles por acompañarnos como cada semana, tanto a las personas que nos acompañan desde el canal local como para también aquellas personas que nos acompañan desde las plataformas virtuales como por ejemplo YouTube. De paso, y antes de darle el paso a Matías, que siempre es el que nos acompaña en estos programas, les recordamos a aquellos quienes nos están siguiendo por YouTube y a aquellos quienes nos están viendo por el canal local y desean que acompañarnos también a través de esa plataforma, nos pueden encontrar de paso como Perspectiva Siglo XXI, que no solamente pedirles por favor que compartan el contenido para poder seguir expandiendo el mensaje del Evangelio a través de este programa, sino que también se suscriban. Estuvimos revisando las estadísticas y en nuestro canal de Perspectiva Siglo XXI casi el 80% de quienes miran nuestros videos no están suscriptos. Por eso es importante que nos acompañen a través de la suscripción al canal de YouTube para que de esa manera puedan ayudarnos para seguir generando este contenido. Al igual que también nos pueden encontrar en Facebook como Perspectiva Siglo XXI, en Twitter como @Perspectiva SI21 y en Instagram como @Perspectiva Siglo XXI. Sin más, y ya adentrándonos al programa de hoy, le damos la bienvenida a Matías López. Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en los programas que estamos haciendo. Como bien dijo Johnny, quisiera recalcarles las ideas de que puedan ustedes mirarnos, mirar los programas, pero también compartirlos, ¿sí? Así que si nos estás viendo desde el canal local y tenés ahí a mano el teléfono, te invitamos a que compartas el link del programa para poder dar a conocer a Dios a través de las redes en el mundo entero. No se olviden que los programas estamos teniendo como estreno los días viernes a la noche, ¿no? Y también los sábados por la mañana, junto con el licenciado Rubén, tenemos otra programación muy linda, muy especial para cada uno de ustedes. Siempre les decimos y les volvemos a recordar que por más que el estreno, el programa sea en un horario determinado, el programa queda a su disposición para que ustedes puedan verlo, compartirlo, mostrárselo o quizás reverlo nuevamente en nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI. Y también tenemos un canal de podcast, ¿no, Johnny? Así es, Perspectiva Siglo XXI Podcast. Al que dicho sea de paso, esto lo quería mencionar para el final del video, pero bueno, vale la pena aclararlo. También, de acuerdo a las estadísticas de ese canal, más del 65% de quienes lo ven no están suscritos. Por eso también es importante la suscripción. ¿Por qué? Porque justamente es lo que hace que YouTube recomiende nuestros videos y que podamos de esa manera seguir generando más contenido. Así que por esa misma razón es importante que nos acompañen a través de la suscripción al canal y también que nos visiten en las otras plataformas anteriormente mencionadas. Aquellos que por ahí no saben lo que es un podcast o la primera vez los escuchan, lo que estamos haciendo es lo siguiente, es pasando los programas en formato de audio. Por ahí no se puede uno poner a ver y estar pendiente de la pantalla mucho tiempo, tiene otras cosas que hacer, entonces mientras reproduce y se escucha el mensaje, lo que ustedes quieran, ustedes pueden seguir haciendo sus quehaceres. Y así también tenemos en el programa, en nuestro canal de podcast, con la voz de Johnny, tenemos una meditación diaria que no dura más de 3 minutos, como mucho, donde nosotros podemos reflexionar, comentar, podemos también aprender y reflexionar sobre diferentes temas, ¿sí? Son diferentes historias, ¿no, Johnny? Tenemos mensajes especiales. Y todo esto lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que vivimos en un mundo que pronto se tiene que acabar. En un mundo que la historia, el desenlace, los gobernantes, los presidentes, todo va hacia un mismo lugar y es a que Cristo pronto viene a buscarnos. Y creemos y estamos convencidos que es momento de ahora predicar, que es ahora el momento de dar a conocer a Jesús. Y la mejor manera de conocer a Jesús es leyendo la Biblia, ¿o no, Johnny? ¿Qué te parece? Por supuesto, por esa misma razón, teniendo en cuenta que vamos a hacer un repaso acerca de este tema como los anteriores, siguiendo una determinada línea
que vamos a hablar justamente acerca de lo que es la vida cristiana, ¿sí? Ya los estoy spoileando un poquito, pero les recomendamos, por favor, que vayan a buscar sus Biblias, ¿sí? Y si no tienen una Biblia a mano, tienen la aplicación de la Biblia en sus dispositivos móviles. Y si quieren tener una Biblia en papel, contáctenos a través de los medios que van a aparecer en los zócalos en la pantalla de su televisor o su dispositivo móvil a lo largo del programa, para que les podamos hacer llegar también una Biblia en formato físico, una Biblia en papel. Así que ya sin más preámbulos vamos a empezar a hablar acerca de qué dice la Biblia, acerca de, habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Acerca de lo que significa ser cristiano, lo que implica ser cristiano, y ahora de algo fundamental que necesitamos entender, y que esto lo hemos venido hablando en muchos programas, pero concretamente vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a lo que es la lucha de que libra, en la que está envuelto el cristiano con respecto a lo que es este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Así que por esa misma razón vamos a empezar en la primera pregunta. Dice una de las personas que nos ha contactado: cuando conocí a Dios sentí que empecé a tener más problemas. ¿Por qué? Así es. Y gracias a que ustedes nos envían las preguntas, gracias a que ustedes nos hacen llegar estas diferentes, podríamos decir, interés que tienen, ¿no? que podemos desarrollar, que ustedes dicen, bueno, tengo alguna duda sobre tal cosa, o no entiendo, no tengo totalmente claro algún otro tema. Si ustedes nos hacen llegar estas consultas, estas dudas, nosotros podemos ir armando estos programas. Por eso te invito a que nos sigas mandando preguntas. Si todavía no nos mandaste, te animo a que la hagas, y que todo esto es beneficio para nosotros, para ustedes, para poder seguir avanzando y saber qué es lo que les interesa aprender, qué es lo que necesitan saber para poder profundizar y entender y aprender un poquito más acerca de este Dios amoroso que tenemos. Para eso vamos a leer, para contestar a la primera pregunta sobre si Dios me deja solo o por qué tengo más problemas que antes, qué es lo que está pasando, por qué sufro, por qué tengo problemas, por qué hay enfermedades. Vamos a leer ciertos versículos que hablan acerca de lo que pasa cuando uno empieza a conocer a Dios, ¿no? A conocer a Cristo. Y Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acá el apóstol tiene la necesidad de explicar y comentar dos elementos, que son dos elementos antagónicos, ¿sí? Son dos elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Fíjense que el primero habla acerca de nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y qué significa esta cantidad de palabras? Aquellos que deciden andar en luz tiene que ver con aquellos que deciden imitar a Cristo, aquellos que deciden ser cristianos, aquellos que entienden que la vida va más allá de simplemente levantarme, acostarme y nada más, sino que fui creado con un propósito, que fui creado para algo en especial. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y fíjense que en esta lucha que hay, se ejemplifica claramente, ¿no? Aquellos que deciden estar del lado de Jesús tienen mucho que ver con andar en la luz, porque Jesús es la luz del mundo, y aquellos que deciden ignorar a Jesús, permitir que sea Satanás quien los gobierne o no hacer las cosas conforme a lo que Dios quiera, obviamente quedan del otro lado, de las tinieblas, la oscuridad. Y algo interesante es que hay una batalla que se está luchando, ¿sí? No podemos negar que existe, no podemos hacer de cuenta que no está. Y es esta la lucha que hay. Por un lado, Jesús, fíjense que la muerte en la cruz tuvo un papel muy importante que ya vamos a ver, y aquellos que deciden seguir a Cristo, pero también hay alguien que está en contra de todos aquellos que deciden seguir a Cristo. Vamos a ver el siguiente versículo. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El versículo sigue, pero bueno, decidimos ponerlo hasta ahí porque hasta ahí es lo que nos interesa que podamos destacar de este versículo. Fíjense que no hay términos medios acá. En esta lucha, en este gran conflicto que se está dando a nivel universal, hay dos bandos, no más. Si nosotros decidimos servir a Dios, dice, fíjense, someteos pues a Dios, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Tenés que elegir de qué lado vas a estar. Si vos te decidís acercarte a Dios, tenés que resistir, dice, al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Esto qué me hace pensar o qué me hace recordar? ¿Saben? Muchas veces tomamos la decisión de seguir a Dios y nosotros decimos, no, sí, sigo a Dios, pero Satanás tiene tal cosa, tal poder, me tienta, ¿no? Entonces le damos más importancia quizás al poder de Satanás que al poder que Dios tiene realmente. Cuando sabemos que si nos ponemos en las filas de Dios, dice que el diablo va a huir de nosotros si nosotros decidimos acercarnos a Dios. Podríamos decir que esta guerra está un poco desequilibrada, ¿no? Es como una gran potencia contra un país emergente. No sé si le suena algo así en la tierra en estos tiempos, ¿no? Es una guerra desigual porque nosotros ya sabemos quién es el que va a ganar. Ya sabemos que Dios es mucho más poderoso que Satanás. No hay que disminuir el poder de Satanás, pero sí hay que entender de que nosotros servimos a un Dios que es mucho más poderoso. Vamos a ver qué dice el mismo Jesús en Juan 17:15. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y acá está Jesús en el Getsemaní orando, hablando con su Padre. Él estaba a punto de ser crucificado, sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra antes de ser maltratado, insultado, morir en la cruz por vos y por mí. En este gran plan de la salvación, todos los eventos se estaban cumpliendo proféticamente. Y Jesús está hablando con su Padre y dice, no te ruego que los quites del mundo. ¿Qué quiere decir? Jesús le está diciendo, yo no quiero que vos los apartes del mal que los rodea. Yo no quiero que vos los alejes de las personas. Sí te quiero pedir que los protejas. Entonces, respondiendo a la pregunta que estábamos hablando al principio, ¿no? Quiere decir que tengo muchos más problemas, y hay problemas. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que está lleno de pecado. La consecuencia de servir a Satanás, de permitir que él obre, de permitir que el pecado abunde, de desobedecer a Dios, lleva a la consecuencia de que la maldad y la moral cada vez son mayores en este mundo. Y Dios te está invitando no a que te alejes del mundo, sino le está diciendo al Padre, por favor, guardalos. Tenemos que buscar la protección en Dios. Ser un cristiano, seguir a Cristo, no significa estar libres de problemas, sino tiene que ver con contar con una protección extra. Vamos a ver qué dice Pablo también en la carta segunda de Corintios, el capítulo 10. Johnny, ¿qué dice? Los versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y constantemente en la Biblia vamos a encontrar dos tipos de luchas, ¿no? La lucha contra el otro, por ejemplo, las guerras que disputaba Israel para ganar territorio, para ganar dominio, pero también una lucha entre el humano, entre el ser humano y muchas veces Dios, o muchas veces un ser sobrenatural. Entendamos que en este mundo hay cosas que vemos y cosas que no vemos, pero que están. Dice, porque andamos según la carne, ya habíamos hablado que era andar según la carne, ¿no? Sino con nuestras propias decisiones, no haciendo caso a lo que Dios quiere darnos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Va más allá de la lucha con el vecino, con un familiar, ¿no? Esto tiene que ver con una lucha personal. Tiene que ver con que hay que tomar una decisión sobre a quién vamos a servir. Tenemos dos bandos, como ya dije, ¿no? ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿En qué ejército nos vamos a alistar?
¿En el de Dios o en el de Satanás? Fíjense que dice que son poderosas en Dios nuestras fortalezas. Cuando nosotros decidimos obrar, vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, a pesar de los problemas, Dios nos ofrece eso que es mucho más poderoso que cualquier mal, que cualquier enfermedad, que cualquier dolor o que cualquier momento que estés pasando. Y es su protección, ¿sí? Es su protección, es la gracia, es la capacidad de que aunque nosotros somos pecadores y merecemos morir, podemos ser salvos y vivir una vida diferente. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17, John? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que el dragón ya vimos, ya lo estudiamos, hace referencia a Satanás, ¿no? La mujer es aquel pueblo que decide permanecer fiel a Dios, y dice que hay una guerra contra ella y contra no todos los descendientes, aquellos que deciden seguir a Cristo. Y hay dos elementos que son claves en este grupo especial que decide servir a Dios. Es guardar los mandamientos de Jesús y tener el testimonio de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Es confiar en lo que Dios hace. Hay una guerra que comenzó antes que nosotros fuésemos creados. Y hoy se da en aquellos que deciden seguir a Cristo. No tenemos que hacer de cuenta como que no pasa nada. Tenemos que ser conscientes de que está sucediendo. Hay en nuestro canal de YouTube hay otros programas que hablan un poquito más y dan profundidad sobre este versículo, que no podemos hacerlo ahora porque estamos en otro tema, pero es importante que entendamos y profundicemos las Escrituras, qué es lo que ellas dicen, qué es lo que hablan acerca de los diferentes temas. No te olvides que todos los programas que nosotros estamos haciendo tienen una correlación, podríamos decir. Uno nos ayuda a entender a los otros. Por eso si estás viendo el programa ahora, es importante que entiendas que también hay que ver el programa que estamos estrenando mañana con el licenciado, porque también esto nos ayuda a ampliar el panorama. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Acá hay una invitación de Pedro a decir que es momento de ser sobrios y velar, de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere y estudiar. Velar tiene que ver con vigilar, velar tiene que ver con estar preparados para el momento en que Jesús venga a buscarnos. Porque, fíjense, nuestro adversario, ¿quién es? ¿Tu vecino? ¿Tu vecina? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Algún hijo? ¿Un primo? No, dice el diablo. Y anda como león rugiente. No anda, diríamos, paseando este león, ¿no? Es un león que anda buscando a quien devorar. Es un león que está desesperado porque él ya sabe que perdió, él ya sabe que no hay vuelta atrás, entonces se quiere llevar con él a la mayor cantidad de personas que pueda encontrar. Es por eso que tenemos que velar y orar, ser sobrios, vivir una vida conforme a los principios que encontramos en la Biblia. Y Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en este versículo voy a destacar 2 o 3 cositas nomás. Dicen, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, la lucha no es contra la persona que vos tenés al lado. Vos no tenés que pelear con el que tenés al lado, vos tenés que ayudar al que tenés al lado. Dios no te llamó a que busques riña con una denominación o con otra, a buscar pelea, no, hay que buscar la mejor manera de poder llegar a la verdad. Y acá Pablo dice, si no contra principados. ¿Se acuerdan que Jesús, ya hablamos en un versículo que hablaba que él decía que Jesús es el príncipe de este mundo, pero ya fue juzgado? Entonces, los principados hacen referencia a todos aquellos que siguen a este príncipe de este mundo, aquellos que son gobernantes de las tinieblas, aquellos que, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y las regiones celestes no hacen referencia
a- al cielo, a la lejanía, sino la región celeste habla de esa atmósfera, a ese lugar que nosotros no podemos ver. ¿Sí? Satanás fue echado a la tierra y junto con los ángeles que lo siguen. Y en este mundo se está disputando esta lucha. Nosotros no los podemos ver, pero están. La región celeste hace referencia a eso, a ese cuerpo celeste que nosotros no podemos ver, a eso que nuestros ojos no están velados, o sea, están vedados, no se puede ver, pero está, existe. Y esa es la lucha que tiene el cristiano constantemente. ¿Luchar contra quién? Contra Satanás y contra sus huestes. Aquel que decide hacer lo imposible para que nosotros caigamos, para que vos y yo no podamos obtener la salvación. Dios ya te la regaló, pero Satanás va a intentar ponerte trabas en el medio, trabas en el camino, para que vos desistas de esta lucha. Porque Él no quiere verte bien, Él quiere verte mal. Totalmente contrario a los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿en qué fila, en qué ejército nos vamos a alistar? Es momento de tomar una decisión. Vamos a ir a la siguiente pregunta ahora para continuar con el programa, John. A veces siento que Dios me abandona. ¿Es así? Fíjense que es común que en medio de una batalla uno se sienta solo. Y esta es una de las grandes estrategias que usa Satanás. Él nos habla a la mente, nos habla a nuestro inconsciente. Vos, si mirá lo que sos, vos vas a recibir el amor de Dios. Vos, mirá, sí, Jesús murió en la cruz, pero para las personas que hacen el bien, vos que haces todo mal, no tenés motivos de que estar feliz. Para vos no murió Jesús. Ahora, Dios me deja solo, Dios me abandona. Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 14:14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya creo que con este versículo solo podríamos ya cerrar el programa e irnos, ¿no? No fue dicho en cualquier momento esto. Acá estamos en la historia donde el pueblo de Israel había estado más de 400 años cautivo en Egipto. Era un pueblo de esclavos, era un pueblo que no tenía la posibilidad de poder elegir. No solamente eso, yo creo que tampoco podía discernir, porque una cosa es estar preso y otra cosa es ser un esclavo. Un esclavo no tiene poder de decisión propia. Un esclavo no puede decir, no, hoy no quiero irme, me quedo acá, o no quiero hacer esto. Tiene que hacerlo o hacerlo. Y Dios se acuerda del lamento, se acuerda de este pueblo que estaba cautivo y se acerca y los libera y manda las plagas, libera al pueblo de una manera sobrenatural. El pueblo ve que hay un Dios que controla lo natural, no solo lo natural, sino también la historia, la vida de las personas, y deciden avanzar y salir. Y mientras salen de Egipto, el pueblo, el ejército de Egipto los empieza a perseguir. Y de repente se encuentra Moisés con más de 1 millón de personas, con un mar adelante y con un ejército enfurecido que venía a quitarles la vida. Y el pueblo empieza a murmurar. Al final nos hubiésemos quedado en Egipto, nos trajo para matarnos, ¿cómo puede ser? Dios nos abandonó. Acababan de ver milagros, plagas, ellos no habían recibido ninguna, habían estado bajo la protección de Dios y se ve que se olvidaron de eso, ¿no? Porque empezaron a murmurar, al final nos trajo para que nos mate, o nos mata el ejército, o morimos ahogados. Y en medio de esta situación desesperante, podríamos decir que el pueblo estaba entre la espada y la pared, ¿no? Entre la espada del ejército de Egipto y la pared que era un muro de aguas. Y todos sabemos cómo terminó, Dios les abre el mar. Pero lo importante es que tengamos que entender que en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, Jehová va a pelear por vosotros. ¿Quién del pueblo podría haber abierto el mar? Nadie. Cuando lo natural, cuando lo racional, cuando aquello que es posible se puede hacer, ahí tenemos que actuar. Pero cuando es necesario que sucedan cosas imposibles, tenemos que confiar en Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. Y Él está dispuesto y Él está esperando que nosotros acudamos a Él porque nos ama. Dios no nos deja solos.
Tiempo después le habla a Josué también. ¿Qué dice en Josué 1? Josué 1, desde el 7 hasta el 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Moisés había muerto, Josué era el sustituto. Una de las claves que tenemos para poder vencer es a través de guardar los principios que Dios nos dejó en su palabra. Y si Jesús, Dios mismo, te invita a ser valiente, a ser esforzado, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué no te esforzás? ¿Por qué no compartís este mensaje, los links con los demás? Tenés un llamado especial. Dios te está invitando a que hagas lo que tenés que hacer, que es esforzarte y ser valiente. Vivir una vida conforme a los principios que Dios te da. Josué, un muchacho joven, tenía que hacerse cargo de un pueblo que la verdad había estado vagando 40 años en el desierto por ser unos cazadores. Y él sentía que, podríamos decir, el saco le quedaba grande, ¿no? Entonces él, en medio de esa desesperación, donde no podía afrontar la responsabilidad, donde el miedo era más importante que quizás como él se sentía, las capacidades que él sentía que tenía, Dios le aparece y le dice: es momento de esforzarte, no es momento ahora de tirar la toalla, no es ahora el momento de que te quedes sentado de brazos cruzados, no es ahora el momento de que no trabajes conforme a lo que Dios quiere, no es ahora el momento que no trabajes para la obra de Dios. Es momento de ser valiente y ser esforzado. Dios te está invitando a que en este momento seas valiente y esforzado, porque no estás solo, porque Él te acompaña, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si vos decidís obrar, vivir conforme a lo que Dios tiene, cumplir su propósito en tu vida, Él te va a acompañar sin lugar a dudas. Isaías 41 dice: Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te queda alguna duda? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué es lo que te hace temer? ¿Alguna enfermedad? ¿Algo que se te escapa de las manos que vos no podés controlar? Él está con vos. ¿Qué es lo que te saca la fuerza? ¿Alguna relación quizás rota? ¿Algún problema familiar? Tranquilo, porque Él es tu Dios. Él te esfuerza. Él siempre te va a ayudar. Él siempre te va a sustentar. ¿Tenés problemas económicos? ¿Crees que lo económico no va hacia ningún lado? Confía en Dios. Ofrecele todos tus recursos a Dios. Y Dios se va a encargar de sustentarte con la diestra de su justicia. No es momento para titubear o para estar ahí como quien diría tibio sin tomar una decisión. Es momento de elegir el bando en el que queremos estar. Y es momento de actuar conforme a nuestra decisión. Dios promete estar con vos en todo tiempo. ¿Qué dice el Salmo 34 del 6 al 8? Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. El Salmo dice que lo libró de todas las angustias. Dios no solamente te acompaña, manda un ejército de ángeles para cuidarte. Dice: dichoso el hombre que confía en Él. En ningún momento dice: el que confía en Dios no tiene problemas. Sino que vos vas a confiar en Dios y Dios te va a dar la salida para todo, que no te va a importar los problemas que tengas en esta vida. Vas a entender que todo en esta vida es pasajero. El dolor es pasajero, la enfermedad es pasajera, la angustia es pasajera, los temores son pasajeros. Pero Dios se mantiene firme y eterno y constante en sus promesas.
Él lo que prometió ayer lo mantiene hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Porque Dios te ama, porque Dios promete darte lo mejor. Siguiente versículo. Hechos capítulo 5, versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Acá estaba Pablo, que estaba cautivo, ¿no? Y fíjense, más un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó. Es momento de ir y ponernos en pie. Es momento de anunciar al pueblo que tenemos un Dios que está pronto a regresar. Es momento de que nuestros problemas pasen a un segundo plano y que trabajar para Dios y vivir una vida conforme a sus principios pase a un primer plano. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se encarga de proteger las nuestras. Es momento de decidir vivir una vida conforme a los principios encontrados en las Sagradas Escrituras. Es momento de vivir una vida queriendo ser igual a Cristo, querer ser igual a aquel que nos creó. Acá en ningún momento habla de que no vamos a tener problemas. Hay una lucha y es real. Pero Dios promete cuidarnos y acompañarnos. Promete estar con nosotros todos los días. Vamos ahora al siguiente versículo. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, Satanás tiene poder, sí, pero es un ser creado. Los ángeles que están con él tienen poder, sí, pero son seres creados. ¿Son más poderosos que nosotros? Sí, pero si nosotros decidimos servir a Dios, Él, por amor a nosotros, decide protegernos. Dice Pablo que está seguro que no hay nada, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni una enfermedad, ni un problema financiero, ni un familiar. Nada nos puede separar del amor de Dios. A través de los méritos de Jesús en la cruz, nosotros podemos estar ligados a Dios eternamente. Es momento de tomar una decisión. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cómo puedo hacer para defenderme de los ataques del enemigo? Y acá Johnny me pongo a pensar, ¿no? Si estamos en una guerra, hay una guerra, ¿qué armas vamos a usar? ¿Vos qué crees? Y bueno, supongo que deberíamos estar provistos tanto para la defensa como para el ataque. Exactamente. Y por ejemplo, ¿podamos usar una gomera? ¿Podemos usar un arma en este tipo de guerra? ¿O es ¿qué tipo de guerra es, no? Y yo no me imagino queriendo derribar un tanque con una gomera, por ejemplo, o con una Honda, como se conoce en otros países. Es medio difícil, ¿no? Vamos a ver, porque nosotros ya dijimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ya quedó en claro eso, ¿no? Vamos a ver cuáles son las armas que tenemos que usar. En otras palabras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para, en esta lucha que tenemos, salir victoriosos? Romanos 13, del 11 al 13, dice lo siguiente. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de que levantemos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas ni envidia. Y acá volvemos al principio, en cuanto a que tenemos que entender que esta lucha no es contra alguien más. No es ni contra Johnny ni contra el que tenemos alrededor. Es contra los seres de las tinieblas, dice las obras de las tinieblas. ¿Saben? Una de las estrategias que utiliza Satanás y que más le da resultado es adormecernos. Es decir, no, todavía falta mucho para que Jesús vuelva. O no, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a compartir un link si alguien más lo va a hacer?
Saben, estar durmiendo quiere decir que yo sé que estamos en el tiempo del fin porque vos y yo ya lo entendemos. Pero sin embargo, así todo decidimos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos vivir una vida de ser cristiano, pero vivir como un cristiano solamente de palabra. Vivir como un cristiano solamente aprendiendo, leyendo, pero no poniéndolo en práctica. Podríamos decir que cada vez somos más cristianos teóricos, donde aprendemos, leemos, pero no lo utilizamos para nada. Es momento de despertar. Es momento de decir, Señor, acá estoy, en pie. Es necesario vivir una vida, dice, como el día, honestamente. Vivir una vida íntegra, vivir una vida como Dios la vivió. No en glotonerías, dice, borracheras, lujurias, lascivias. No en lo que a mí me gustaría hacer, sino lo que Dios quiere que haga. Lo que Dios quiere que yo sea. Efesios 6 del 13 al 16 vamos a leer y vamos a ir leyendo así por versículos, Johnny. Primero vamos a leer el 13 ahora. Ok, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, y acá Pablo empieza a usar la figura. Cuando Pablo le escribe esta carta a los Efesios, él estaba preso. Pablo estaba viviendo encarcelado, pero tenía al lado de él las 24 horas un soldado romano. ¿Y para qué existen los soldados? Los soldados existen porque hay guerras. Entonces, ¿los soldados para qué están preparados? Para luchar, para pelear una guerra. Y de acá toma la figura Pablo. Dice, tomad la armadura de Dios. Dios nos da una armadura. Dios nos ayuda, Dios nos da los elementos para poder protegernos. En medio de esta batalla Él no nos deja solo. Dios no te deja solo, Dios no te descuida, Dios no te desampara. Dice, pero esta armadura es importante entender para qué se va a usar, para resistir el día malo. Y sobre todo hay algo en el versículo acá que hay que destacar, porque dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, hace referencia a cuando Jesús venga. Cuando este mundo se termine. Cuando el pecado, la maldad, todo lo que hay en este mundo sea purificado. Para que cuando Jesús venga, nos encuentre a vos y a mí en pie. Todo lo que va a explicar Pablo ahora es necesario que lo podamos poner en práctica para que cuando Cristo venga a buscarnos nos encuentre en pie con los brazos abiertos. Y dice el versículo 14 y 15, Johnny. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en esta descripción de la, podríamos decir, de la armadura, hay tres elementos que Pablo está destacando. El primero dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otras versiones hablan de un cinto, ¿no? También se habla de una especie de protección que se ponía antes de la armadura. Era como una especie también de pechera que era de cuero. Esto se utilizaba ¿para qué? Para que todo lo que vaya arriba después, toda la coraza, ¿no? Esa coraza que se pone para proteger, no quede, diríamos, bailando, sino que esté fijo. También esta ceñidura del lomo protegía por parte de la espalda y también tenía como una especie de estuche para poner la espada para no tenerla en la mano, para liberarse. Entonces dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Es momento de ceñir los lomos con Jesús. Es momento de permitir que la verdad, que es Jesús, y lo que encontramos en la Biblia, nos haga vivir una vida conforme a los principios de Dios. Es momento de vivir una vida íntegra. Dios te está llamando a que vivas una vida íntegra. Que lo que decís y lo que lees y lo que aprendés vaya acorde a lo que haces. Que lo que aprendés vaya acorde a lo que sos. Que no te quedes en un cristiano solamente teórico, sino que seas un cristiano práctico. Que tu vida refleje que servís a Dios.
que vivís una vida de verdad, una vida guiada por los principios encontrados en la Biblia, vestidos con la coraza de justicia. Y saben, la coraza, también le podríamos decir quizás acá la pechera, era aquello que protegía la parte del corazón, la parte del pecho. Y algo interesante, ¿no? Porque nosotros siempre llevamos los sentimientos al corazón, ¿no? Te amo con todo mi corazón, ¿no? Hablamos acerca de que esos sentimientos tenemos que protegerlos, porque muchas veces nosotros creemos que la vida no tiene nada que ver con los sentimientos, o la vida cristiana no tiene nada que ver con los sentimientos, cuando los sentimientos son los que nos llevan a tomar decisiones. Si bien tenemos que utilizar la razón, y es importante, quienes impulsan las decisiones son los sentimientos. Y si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, vivimos una vida solamente a través de los sentimientos, vamos a ser como un velero que no sabe para dónde va, que es arrastrado por el viento para dónde va y para dónde viene, sin tener un puerto seguro. Pero Dios nos invita a ponernos su coraza de justicia. Esa justicia que encontramos en los méritos de Jesús en la cruz. Somos contados justos solo cuando aceptamos los méritos de Cristo en la cruz. Solamente cuando entendemos que la gracia es suficiente para hacerme una persona libre y salva. Dios te está invitando a que en esta lucha sientas y consideres de que la gracia de Dios, los méritos de Jesús en la cruz son suficientes para que no importa qué haya pasado en tu vida, no importa cuáles sean las decisiones que vos hayas tomado, Dios tiene el poder de darte la salvación. En esta vestimenta sigue, dice, con los pies del apresto, del Evangelio de la paz. Y saben, los pies, el soldado romano tenía unas sandalias que lo servían no solamente para caminar. Esto también les daba un mejor agarre, podríamos decir, un mejor soporte, una mejor manera de poder enfrentar la vida. Jesús es el Evangelio. Es momento de llevar a predicar. Ahora yo te pregunto, ¿vos te ponés las zapatillas para ir a dormir? Johnny, ¿vos dormís con zapatillas? No. ¿Debe ser cómodo dormir con zapatillas? No. Bueno, imagínate cuando uno tiene que viajar en ómnibus, por ahí que viaja de noche, un viaje de larga distancia, y a veces me tengo que quitar el calzado, porque justamente estar tanto tiempo sentado se me hinchan los pies, es imposible estar con el calzado puesto. Exactamente, nadie se pone las zapatillas para acostarse. Ponerse las zapatillas tiene que ver con me voy a levantar y voy a estar en pie. Y saben, la armadura del cristiano, para poder estar en pie, tenemos que empezar por los pies. No es lo mismo caminar descalzo que caminar calzado. Y Jesús es el que nos ofrece la paz. El Evangelio de la paz. No tenemos que guardarlo para nosotros. Es momento de permanecer firmes, pero también de llevar hacia los demás a Dios. Es momento de que tu vida íntegra, que refleja que tenés un Dios, que los méritos de Jesús están aplicados a tu vida, esa gracia que Él tiene para vos, para mí, también está disponible para los demás. Y es momento de predicar. Es momento de ponernos los zapatos, es momento de calzarnos las sandalias y predicar, trabajar, hablar. Dios pronto viene a buscarnos. Sigue diciendo el versículo 16 y ahora le agregamos el 17, Johnny. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en esta descripción de la batalla, también habla acerca de un escudo. Y miren, yo quiero mostrarle algo. Este era un soldado romano tipo, podríamos decir. Ya describimos lo que iba debajo de la coraza, y ahora Pablo habla acerca de tomar el escudo, el yelmo
y la espada. Nótense que falta algo, que no está descrito, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, volviendo al versículo, dice, sobre todo tomad el escudo. ¿Saben? El escudo, ellos eran un escudo grande, y era así por dos motivos. El primero era para defenderse, que era lo principal, pero ese escudo constaba de una parte de madera y una parte de cuero. Antes de empezar la batalla, se mojaba el cuero, porque era muy común que a largas distancias el enemigo tirara flechas con las puntas prendidas. Entonces, aquellos que recibían estos dardos, estas flechas prendidas a fuego, se quemaban. Y aquello que los protegía lo perdían. Entonces dice, ese escudo tiene que ser la fe que viene por el oír, por el estudiar la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios te tiene que llevar a vivir una vida protegida de las acechanzas del enemigo. Dice, para que podáis apagar todos los fuegos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, es el casco. Nosotros tenemos que tener una mente convencida de que Dios nos ama y nos dio la salvación. Dios quiere que seas salvo. Y eso es lo que tenés que entender. Eso es lo que tenés que ser consciente. Dios te ama, Dios te da la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es una de los únicos elementos que describe Pablo para poder atacar, pero también para poder defendernos. Dice, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo. Fíjense que si hacemos un recorrido por esta armadura, tenemos que estar convencidos mentalmente, tener la convicción de que somos salvos, de que Dios te está ofreciendo la salvación y que no importa lo que hayas hecho, Dios te da la salvación. Tenés que vivir una vida íntegra, vivir una vida conforme a los principios que encontramos en las Escrituras, vivir una vida derecha, podríamos decir, ¿no? No permitiendo que las pasiones nos dominen, sino encontrar la paz en las Sagradas Escrituras. El escudo, que es la fe, que es conocer, que es tener una relación constante con Cristo, que es reflejada a través de ¿qué? Cuando yo amo a Cristo, Él me invita a predicar a los demás. Ese calzado hace a que yo estoy dispuesto a llevar el Evangelio a todo el mundo. Yo permanezco firme, estoy firme, me defiendo, pero también puedo contraatacar, que es con la espada. Esta espada que es la palabra de Dios. Así como Jesús lo hizo cuando Satanás lo fue a tentar en el desierto, que siempre contestó con un escrito está, esa es la manera. Y fíjense que Pablo describe todos elementos que sirven para la defensa. La espada es el único que podríamos decir que se ataca. Pero deja a un lado, por ejemplo, la lanza. También había unos gemelos que usaban para atacar. ¿Eso por qué es? Porque la armadura de Dios tiene que servirte para defenderte de Satanás. Por tus propias fuerzas nunca vas a poder vencerlo al enemigo. Dios te da los elementos para que lo puedas resistir. El secreto es permanecer en Cristo. El secreto es permanecer en Dios. La oración no se debe descuidar, porque ¿cómo se puede ganar una guerra sin comunicación? Esa constante comunión entre vos y Dios te va a permitir afianzarte esa protección extra que Él te da en este tiempo. Vamos a ir a la siguiente pregunta, John. Creo en Dios, pero siento que mi vida no tiene sentido. ¿Está bien sentirme así? Y yo creo que esta pregunta va más que nada con que en esta lucha del cristiano es momento de tomar una decisión sobre qué vamos a hacer. Es clásico que el enemigo diga, vos vas a ir, vos vas a predicar o vos le vas a contar a los demás. Si mirá lo que sos un desastre. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a ver qué dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es clarito y rotundo Jesús acá. Dios, el Padre me envió a esta tierra. Bueno, así como Él me envió para que yo les pueda dar la salvación, es momento que ustedes sean enviados. Es momento que ustedes le cuenten a los demás lo que yo hice por ustedes. Y que la salvación está al alcance de todos. Hebreos 1:14.
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación? Somos todos ministradores, enviados en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes van a ser los herederos de la salvación? Aquellos que en el medio de esta lucha que hay entre el bien y el mal, desean enlistarse en el ejército de Dios. Aquellos que desean seguir a Cristo. A vos y a mí. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás cruzado de brazos o sentado esperando que la vida pase? Es momento de encontrarle el propósito, que es predicar, que es hablar de Dios, que es dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene a buscarnos. Primera de Pedro lo dice en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acá volvemos a encontrar la misma figura. Las tinieblas, que es el dominio de Satanás, a la luz admirable, que es la presencia de Cristo en nuestra vida. Somos especiales, somos elegidos, somos adquiridos por Dios a través de los méritos de Jesús en la cruz, pero no para que te quedes de brazos cruzados, no para que con lo que recibas te lo guardes para vos, es para que lo compartas. Dios te dio diferentes dones. Quizás tu don no es pararte frente a una cámara a hablar o a pararte adelante de donde hay mucha gente, pero a través de un mensaje, a través de una oración, a través de compartir un link, Dios tiene miles de maneras para trabajar. Lo importante es que te pongas de pie y empieces a trabajar, no que te quedes cruzado. Y vamos a ver lo que ahora se llama como la gran comisión que encontramos en Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saben, Dios te invita a ir. Es momento de levantarnos e ir. ¿Y qué es ir? Predicar. Es momento de dar a conocer las buenas nuevas de aquel que te redimió, de aquel que sacó tu vida del fondo, del logo cenagoso, de esa vida oscura que tenés y te está dando esta vida de luz. Esta vida que tiene un futuro, esta vida con una nueva perspectiva a lo que era antes, esta vida con una nueva manera de ver las cosas, esta vida que ya no estás solo, que tenés un Dios que te protege. Es momento de ser un pueblo en pie. Basta de ser un cristiano sentado y de brazos cruzados. Dios te está invitando en este momento que me estás escuchando, que me estás viendo. Él te está invitando a que vivas una vida conforme a lo que Él quiere. Y una vida conforme a lo que Él quiere tiene que ver con ir. Porque Jesús promete que va a estar con vos, pero la condición es ir. La condición es enseñarle a los demás que guarden las cosas. La condición es mostrarle a los demás que hay un Dios de maravillas que obra en tu vida. No es momento de quedarnos sentados ni de brazos cruzados. Dios necesita un pueblo de cristianos activos, no pasivos. Y ahora sí vamos a la última pregunta de hoy, Johnny. ¿Qué futuro me espera si decido seguir a Dios? Y acá hay una duda, ¿no? Porque hablamos de una lucha, de un constante tiroreo entre las fuerzas del bien y el mal. ¿Y cómo termina todo esto? ¿Hay un final? ¿Hay una felicidad? ¿Cuál va a ser mi futuro? Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5, del 4 y 5. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto es clarito. En medio de esta lucha, en medio de esto que estamos viviendo, hay un solo lugar ganador. ¿Y quién es el que vence? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que cree que Dios
puede darle la salvación. Aquel que se enfila en el ejército ganador que es el de Jesús mismo. Porque fíjense que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Creer en Dios. Creer en Dios y actuar una vida conforme a lo que Dios quiere. No sé qué va a pasar mañana, pero la fe tiene que ver con esto. Mi futuro es incierto, pero Dios, vamos juntos. Hay algunas enfermedades, hay algunos problemas, hay algunas circunstancias que me están impidiendo. Señor, no sé qué voy a hacer, necesito tu ayuda. Y la fe tiene que ver con actuar conforme a los principios, aunque yo vea que todo a mi alrededor se me desploma, yo sigo firme creyendo en Dios. Esa es la manera de vencer. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 57? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin los méritos de Jesús en la cruz y su intercesión hoy por vos y por mí, no podríamos nunca alcanzar la victoria. No te confundas. No hay nada que vos y yo podamos hacer para alcanzar la victoria. Gracias sean dadas a Dios y a Jesús. No hay mérito alguno en lo que vos o yo podamos hacer para ser salvos. Solo los méritos de Jesús. Siguiente versículo ya. Apocalipsis 21, versículos 1 y 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y vamos a leer también el 6 y el 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere vamos de vuelta. El que venciere heredará, ahí está, me salió, todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y acá tenemos que entender que este mundo es pasajero. La angustia que vos hoy estás pasando es pasajera. El dolor que vos estás sintiendo hoy es pasajero. Es momento de levantarnos y vivir una vida en pie. Ser cristianos en pie. Ser cristianos con la cabeza en alto. Ser cristianos que deciden vivir y luchar para Cristo. Porque aquel que decida ponerse en las filas de Cristo va a heredar todas las cosas. Él será su Dios, nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos. Porque este cielo, esta tierra va a pasar. Jesús promete darte una vida nueva. Jesús promete darte una vida mejor, donde ya no va a haber más lágrimas ni llanto. Todo lo que hoy te preocupa, mañana va a ser una anécdota. Porque Dios por sus méritos en la cruz promete darte la salvación. Él te da un futuro mejor. Así que ahora no es momento de quedarnos callados y de brazos cruzados. Es momento de vestirnos la armadura de Dios, vivir una vida íntegra, vivir una vida conforme a los principios que Dios nos da y llevarle a los demás y contarle las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Porque este mundo va a pasar y todo lo que viene va a ser mejor. ¿De qué lado te vas a poner? ¿En las filas de qué ejército vas a alistarte? Es momento de trabajar y vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y tu futuro va a ser mucho mejor de lo que vos podés esperar. Ahora, antes de finalizar, se me vino un pensamiento, Matías, con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? De lo que tiene que ver con el conflicto del bien y del mal y cuál es el papel que desempeñamos nosotros, teniendo en cuenta cómo está hoy la sociedad, en una sociedad tan polarizada, tan dividida, en la que se establece esa famosa brecha que no tiene nada que ver con, o no solamente tiene que ver con cuestiones políticas, sino con cuestiones más bien sociales, de que se establece eso de los buenos versus los malos, nosotros versus ustedes, y cómo encaja la postura que debe tomar el cristiano en este contexto. Es decir, yo creo que por lo que hemos visto en los versículos, Dios no nos llama, contrariamente a como lo establecen muchas otras ideologías de tinte político y social,
a tildar a quienes, o a declararle la guerra a quienes piensan distinto, o a tildar de enemigo al que no va conforme a lo que nosotros queremos, sino que justamente como lo hemos visto en versículos y en programas anteriores, que Dios no solamente nos reconcilia a través de Cristo, sino que nos manda que seamos el agente a través del cual las personas se reconcilien con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en este conflicto, en el que sí, tampoco, no podemos tomar una postura neutral, tenemos que estar de un lado o del otro, pero la manera en cómo Dios nos comisiona y nos da las herramientas para poder pelear esta guerra es lo que marca la diferencia con respecto a cómo el mundo ve esas cuestiones de conflicto, ¿verdad? Claro, en esta guerra somos nosotros los enviados a dar a conocer las buenas nuevas, ese evangelio de paz. En este mundo caótico donde estamos viviendo, inclusive sin ir más lejos, Johnny, estamos viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania hoy, ¿no? O sea, y todos los poderes que se coaligan, que yo te mando un poquito de bombas o te mando un poquito de soldados. Nosotros no estamos invitados a fomentar esa guerra. Nosotros no estamos, Dios no nos invita a que nosotros formemos parte en cuanto a lo que sería la violencia contra el otro. Dios nos llama a que unamos a través del Evangelio de la Paz, a dar a conocer a Dios y dar las buenas nuevas de que Cristo pronto viene a buscarnos. Y eso es lo que somos, agentes de salvación para los demás. Así es. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Les recordamos de que sigue nuestra programación el día de mañana. Estén atentos a cada uno de los programas que van a seguir pasando en los diferentes días y semanas. Por eso es importante que estén suscritos al canal y que activen las notificaciones en YouTube y que estén atentos también en el canal local. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa, a Matías López por la explicación, a Mariano Whitmund que está en los controles, Johnny Carrazán quien les habla en nombre de Perspectiva Siglo XXI. Les deseamos que Dios los bendiga.